En este tutorial vas a aprender a hacer este llaverito de Chimi súper fácil. La lista completa de materiales te la voy a dejar en los comentarios y el tamaño final de este llaverito es de 4 centímetros aproximadamente. Si eres fan de BTS, dime en los comentarios cuál de estos personajes es tu favorito y prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartist. Para hacer la cabeza en color blanco vamos a comenzar haciendo un anillo mágico de 6 puntos. Enrollamos en los dos deditos para que nos quede una cruz y pasamos el gancho por debajo y por arriba. Torcemos y hacemos una cadenita. Pasamos el gancho por el centro del anillo y hacemos el punto bajo. Jalamos la tira que nos quedó cortita para unir a ambos puntos y en el primer punto que habíamos hecho pasamos el gancho para hacer un punto deslizado. Si tú tejes en espiral, sáltate esta parte y continúa tejiendo el punto bajo sobre el primer punto, y si te gusta cerrar las vueltas como a mí, hacemos el punto deslizado, cadenita y en el mismo punto bajo, no en la cadena, en el punto bajo hacemos nuestro punto bajo inicial. Marcamos y continuamos haciendo un aumento en cada punto para pasar de 6 puntos a 12. Cerramos el anillo mágico y en esta tercera vuelta hacemos un punto bajo y un aumento, repitiéndolo 6 veces para tener 18 puntos. Continuamos haciendo una vuelta de 5 puntos bajos y un aumento, repitiéndolo 3 veces para tener 21 puntos. Y continuamos con una vuelta de 6 puntos bajos y un aumento, repitiéndolo 3 veces para tener 24 puntos.
Y hacemos una vuelta de 24 puntos bajos. En esta vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento 3 veces nada más. Y hacemos 6 puntos bajos. Repetimos un punto bajo y un aumento 3 veces. Y terminamos con 6 puntos bajos para tener 30 puntos al final. De aquí, para darle forma a la cabecita, vamos a hacer 5 vueltas de 30 puntos bajos. De aquí continuamos haciendo un punto bajo y una disminución, repitiéndolo 3 veces nada más. Y hacemos 6 puntos bajos. Repetimos un punto bajo y una disminución 3 veces. Y 6 puntos bajos para tener 24 puntos al final. Colocamos los ojitos entre la vuelta número 8 y 9, dejando 6 puntos de separación entre cada ojo. Y en la siguiente vuelta hacemos un punto bajo y una disminución, repitiendo 8 veces para tener 16 puntos. Rellenamos la pieza. Y terminamos con una vuelta de puras disminuciones.
Cerramos y dejamos hilo para coser. Y ahora con una aguja para estambre vamos a cerrar la parte de abajo de la cabeza. Vamos a pasar la aguja tomando la hebra del frente de cada uno de los puntos. Jalamos con cuidado para cerrar y hacemos un par de nuditos. Así nos quedaría la cabeza con una forma un poquito picudita de arriba. Y ahora en color amarillo para hacer el gorrito hacemos un anillo mágico de 7 puntos. Marcamos el punto inicial y continuamos haciendo un aumento en cada punto para pasar de 7 a 14 puntos. Cerramos el anillo mágico y continuamos haciendo un punto y un aumento, repitiendo 7 veces para tener 21 puntos. Continuamos con una vuelta de 2 puntos bajos y un aumento, repitiendo 7 veces para tener 28 puntos. Continuamos con una vuelta de 3 puntos bajos y un aumento, repitiendo 7 veces para tener 35 puntos. Y de aquí terminamos con 8 vueltas de 35 puntos bajos. Cortamos hilo y cerramos. Y así nos quedaría el gorrito. En color negro para las orejas vamos a iniciar con un anillo mágico de 5 puntos.
Y continuamos con una vuelta de puros aumentos para pasar de 5 puntos a 10. Cerramos el anillo mágico y hacemos 2 vueltas de 10 puntos bajos. Continuamos con una vuelta de 3 puntos bajos y una disminución, repitiendo 2 veces para tener 8 puntos. Y hacemos 2 vueltas de 8 puntos bajos. Por último, terminamos con una vuelta de 2 puntos bajos y una disminución, repitiendo 2 veces para tener 6 puntos. Así nos quedaría la oreja y tenemos que hacer 2 iguales. Por último, en color blanco vamos a hacer el cabello, iniciando con 5 cadenas. Hacemos una cadenita extra y saltándonos esta cadenita extra, vamos a pasar el gancho por la que sigue para hacer un punto deslizado. Y en los siguientes 4 puntos vamos a hacer aumentos. En total vamos a tener 8 puntos más el punto deslizado. Cortamos y cerramos. Y así nos quedaría el cabello ya con la forma curva. Y ya que tenemos todas las piezas, vamos a unirlas. Primero vamos a colocar el cabellito entre la vuelta 2 y 3, dejando el piquito hacia el lado derecho. Y después vamos a coser o pegar el gorrito. Vamos a poner la cabeza dentro del gorrito, cuidando que quede el mismo espacio entre los ojos a los lados del gorrito. Y si elegiste coser, pues vamos a coser todo alrededor. Las orejitas las vamos a coser a los lados de la cabecita, dejando 2 filas del frente del gorrito y entre cada oreja de 7 a 8 filas de separación. Para la nariz vamos a cortar un óvalo pequeñito en fieltro color negro y lo pegamos entre los ojitos, una fila por debajo. Al final, opcionalmente, le pintamos las mejillas, podemos bordarle una boquita con hilo color negro. Colocamos el llavero y ¡listo! Terminamos nuestro llaverito de Chimi.
¿Qué te pareció este tutorial? Déjame tus opiniones en los comentarios y qué personaje te gustaría que sea el siguiente tutorial. Aquí en pantalla te voy a dejar otros tutoriales que podrían gustarte y en la cajita de información te dejo mis redes sociales. Me encuentras en Instagram, en TikTok y en Facebook y nos vemos en el siguiente video. Bye.